Vamos a iniciar haciéndole el respectivo unboxing. Y aquí estamos. Miren ahí la botella. Aquí tiene unos pequeños corazoncitos rojos. Ahí es como una especie de color chocolate o algo así. Vamos allá entonces, amigos. Quiero también que vean que esta versión es de un lote de agosto de este año. Ahí lo pueden chequear. Básicamente está en pañales aún. Vamos allá entonces a sacarla de la caja. Realmente me está gustando bastante hacerle unboxing a los perfumes de la añadidos nuevos a la Odyssey. Pues porque la caja me parecen bastante bonitas. Véanlo ahí, señores. No se pierde de demasiado el mismo diseño de la línea completa. En este caso, manteniendo también el mismo diseño de los corazoncitos. Ahí vean qué tal esa botella. Muy bonita realmente. Vamos a ver allá entonces qué tal huele. Y aquí vamos. Esto es de una vez, señores. Aquí lo que huele a goma. Y es por el diseño que tiene aquí fuera. Vamos de una vez a ver la atomización, a ver qué tal. Supongo que el spray sigue estando así de bueno. Vamos a ver ahí entonces. Vean. Muy bueno el spray. Ok. Ya sé por dónde anda la cosa. Vamos a ver allá entonces un poquito aquí. Vamos allá. Uf. Ya de entrada le voy diciendo que sí, definitivamente es una fragancia gourmand full y sí, huele a postre. Lo primero que quiero resaltar es que, bueno, inmediatamente atomicé el perfume por primera vez. Sí lo sentí brillante no en tono cítrico, no en tono acuático ni limpio, no, es una especie de brillante en torno a tipo frambuesa o cereza. Los que están familiarizados con este tipo de aroma, pues se pueden llegar a entender rápido que por lo menos la cereza tiene un aroma dulce de frutos rojos que son característicos, como la frambuesa, la fresa, incluso quizá llegando a la manzana roja, más allá, ¿verdad? Pero el olor característico de la cereza es porque se siente un poco licoroso. Es como si fuera, que ya también lo he utilizado anteriormente en otros videos, un licor de tipo fresa. Perdón, tipo con cereza. Se siente así. Así que ya puedes darte cuenta que tiene ese toque ligeramente alicorado que lo hace pues bastante llamativo, si me preguntan. Muy con clase desde un inicio, ya que muchas veces este tipo de fragancias suelen tener una salida pues siempre más brillante, para no hacer la fragancia demasiada pues empalagosa desde el inicio, sino que la hacen un poquito más brillante. Y aquí que le añadieran ese toque que se puede llegar a sentir como un licor de frambuesa o de cereza, para mí es muy bueno porque no es la típica salida fresca, por decirlo así, que todos conocemos. Entonces, y que si me preguntas, tiene un ligero parecido a una fragancia que probé hace poquito. Le hice también el unboxing, vayan a ver lo que es del Maison Alhambra Lovely Cherry, que va en torno a este tipo de cereza, ¿verdad? Muy así licorosa, tipo cherry, ¿verdad que sí? Su nombre lo dice. Tengan pendiente de esta reseña, porque este va a ser un perfumito que a muchos les puede llamar la atención. Y si ya tú probaste este está inspirado en el Tom Ford Los Cherry, y como que tienen un parecidito, sí. Por lo que yo puedo interpretar que esta fragancia, si se parece un tanto a esta, y esta a su vez está inspirada en el Tom Ford Los Cherry, es porque quizás esta también tiene alguna inspiración de este místico perfume. Pero realmente, ¿qué me recuerda? Esto me recuerda a una pastelería. Es como si tomáramos un trozo de
pastel de chocolate con varias capas. Una capa justamente con jarabe de chocolate derretido, otra con jarabe de cereza y algunos frutos rojos. Mientras va haciendo la transición, aquí yo puedo sentir que viene presentando algunos matices que puede llegar a sentirse, como el ámbar que viene mezclado, ¿verdad? Esa esencia ambarada, como si tuviéramos vainilla, un toque ligeramente resinoso, quizás un poquito de algún tipo de incienso que le da este tipo de cremosidad, pero más compleja. Este es un perfume que, si me preguntan, es full unisex. Ya de entrada te lo voy diciendo. No necesito ni siquiera esperar a ver su evolución. Ya de entrada te voy diciendo que es puramente femenina. Aquí va así. Se sigue manteniendo todavía la esencia brillante de la cereza. Realmente creo que aquí este es uno de los primeros acordes que vamos a tener. Así que básicamente esto es lo que vamos teniendo. Imagínate la alusión que te di al principio sobre las rebanadas de pastel. Si te gusta mucho el pastel, pues mira que vas a disfrutar mucho este perfume. Y si atendemos a la botella, que incluso te lo dije desde un inicio, ese color marrón tipo pastel de chocolate, poniendo atención al aroma, pensé que quizá tiene algunos toques de café. Y no simplemente de un café rústico, no de un café recién colado, más bien es como estas golosinas o mentas, que ya te he explicado que aquí en República Dominicana le llamamos mentas, pero de sabor de café. Hay muchas personas que son amantes de este tipo de golosinas y realmente sí me llega ese toque como si fuera de un pequeño dulcecito de café y con un corazón ligeramente con un poco de caramelo. Así que, resumiéndote, todo lo que te estoy diciendo aquí es que básicamente esto es un perfume 100% unisex que parece un postre nocturno compuesto de un pastel de chocolate con varias capas, una de ellas con chocolate derretido y otra con sirope de cereza o frutos rojos, y también alguna mezcla entre caramelo y café. Así que básicamente se siente así, lo que da también el potencial de que esta es una fragancia que brillará más en las noches frescas. Algo que tiene café es cuando por lo general tratan de darle un poquito más de oscuridad y hacer la fragancia más para el uso nocturno. Así que básicamente eso es todo lo que he estado percibiendo de la fragancia. Me gustaría que tú me dejaras en los comentarios si concuerdas conmigo o a qué te hace alusión este perfume, qué tal has pasado con él. Y sabes que seguiré subiendo contenido de este tipo. Más adelante te subiré la reseña completa para que te enteres de cuál es su rendimiento y cuál es su desglose olfativo y todo lo que tú necesitas saber para saber si el perfume al final vale la pena. Ahí te dejo el Black Forest.